Purim muy intenso para aquellos que viven en Jerusalén. Tres días energéticos como estos siempre dejan mucha fuerza. Ok, estamos en el Pirkei Avot. Estábamos revisando lo dicho por Hillel y Shammai, que comienza desde la Mishnah Yud Bet hasta la Mishnah Yud Dalet. Son Mishnayot que hablan sobre Perek Rishon, obviamente, que hablan sobre lo que enseñó Hillel. Y les había dicho, habíamos terminado la clase pasada con el siguiente estudio, que hay tres Mishnayot, que es la Mishnah en el Perek Yud Bet, en el Yud Gimel y el Yud Dalet, que son Mishnayot que enseñó Hillel. Una de ellas, la primera, Yud Bet, es una Mishnah que enseña o habla sobre la relación de la persona con otras personas, donde se centra la enseñanza en amar la paz, como lo hizo Aarón, y en Lekarev et Abriot la Torah, o sea, acercar a las personas al Talmud Torah, al estudio del Torah. Después, en la Mishnah Yud Gimel, hay una serie de ideas que trae Hillel sobre la relación que la persona tiene que tener con Akadosh Baruj Hu, en especial de que el estudio y el cumplimiento de las mitzvot sean Leshem Shamayim, o sea, que no tengan otros intereses o intereses extraños, cualquiera que estos sean, ¿no? Esta Mishnah Yud Gimel es una de las pocas Mishnayot en general de todo el Shas que está escrita en arameo, y para que la enseñanza de la relación con Hashem Yitbaraj sea mucho más directa en una época en que era el idioma que se hablaba. Y finalmente en la Mishnah Yud Dalet, Hillel nos enseña la relación que tiene que tener la persona consigo misma, que tiene que tener suficiente confianza en él como para poder realizar Avodat Hashem, o sea, el servicio a Hashem Yitbaraj, con todas las motivaciones que debe tener o que debe también automotivarse para esta Avodat Hashem. Estos son, digamos, las tres Mishnayot, una en relación con las otras personas, otra en relación con Hashem y otra en relación consigo mismo, que trae Hillel Azaken. Y ahora en la Mishnah vamos a comenzar con el Perek. Seguimos en el Perek Rishon, o sea, el primer capítulo, ya les dije, en la Mishnah Tet Vav, que es la Mishnah 15, que habla Shammai. El otro Jajam de la última de las 5 generaciones de los Zugot, de los que iban de a 2. Dice la Mishnah así. Entonces estamos Perek Rishon, capítulo primero, Mishnah Tet Vav, la Mishnah número 15. Shammai Omer. Shammai dice: Ase Toratcha Keva, Emor Meat ve'ase arve, ve'ave mekavel et kol adam beseber panim yafot. Primero les traduzco, que es el primer entendimiento de saber lo que está escrito en forma simple. La Mishnah dice, Shammai dice lo siguiente: haz que tu Torah sea algo keva, o sea, fijo. La explicación simple es que la persona debe estudiar Torah de manera fija, ¿ok? De manera fija. Cuanto más, obviamente, es mejor. Pero hay una ma'alá, hay un nivel en el estudio de Torah principalmente, puede ubicarse en cualquier estudio, pero en el de Torah principalmente, que sea algo fijo. Como nosotros hacemos, que tenemos un shiur kavua, una clase fija cada semana, porque eso, el fijarlo de una manera que sea fija, da una ma'alá de importancia al homer, a la materia que se está estudiando. Y eso obviamente es importante cuando se está hablando
de Torah. Emor meat, la persona debe hablar poco, veasearbe, y hacer mucho. Ya vamos a explicar eso según como Rabbi Yonah nos lo enseña. Y recibe a cada persona beseber panim yafot, o sea que hay que recibir a los demás con un aspecto agradable y con simpatía. ¿Bien? Si ustedes se dan cuenta, en una sola Mishnah, Shammai ha resumido o ha querido entregar tres ideas, que cada una de estas tres ideas se refiere a una relación con las demás personas, una relación consigo mismo y una relación con Hashem Yitbaraj. La primera, Setorat Hakeva, obviamente es la relación con Hashem, que es el estudio de la Torah que lleva al cumplimiento de las mitzvot. Después, cuando dice Emor Meat Beasear Be, es una perspectiva personal, cómo la persona tiene que trabajar sobre sí mismo para elevarse espiritualmente y hacer ese trabajo también ético y también espiritual que debe hacer. Y finalmente, la relación con los demás, de que hay que recibir a todos Beseber Panim Yafot. O sea, lo mismo que Hillel había expresado en tres Mishnayot distintas, Shammai lo ha dicho en una Mishnah. ¿Bien? Eso es la primera explicación, la más general de todas. ¿Bien? Y ahora vamos a explicar más en detalle lo que estas Mishnayot nos quieren enseñar. Dice Rabbeinu Yonah, Shammai Omer Setorat Hakeva. Entonces empezamos con la primera idea, que es la relación de la persona con Hashem a través del estudio de Torah. Como Shamru Rabotenu, dice Rabbeinu Yonah, como dijeron nuestros sabios, Zichronal Libraja, de bendita memoria, Be'abod de Rabbi Natan. En el Abod de Rabbi Natan ya les expliqué ya varias veces que existen varios Pirkei Avot. De los Pirkei Avot quiere decir que son capítulos o enseñanzas, Mishnayot le llamamos nosotros, dadas o enseñadas por los sabios de la época de la Mishnah. Hoy tenemos el Pirkei Avot este que está acá, pero además de eso existe un Pirkei de Rabbi Natan, o Avot de Rabbi Natan. Dice así, allá en Avot de Rabbi Natan, en el Perek 28, en la Mishnah Yud, más o menos con el mismo sistema nuestro, dice así, Kola ose torato ikar. Toda persona que hace de su Torah algo principal, umelachto tefelá, y su parnasá, o sea, aquello con lo que él sobrevive, algo secundario, osimoto ikar la olam haba. Esta persona se transforma en algo principal en el olam haba. Bekola ose torato tefelá, umelachto ikar, y toda persona que no sepamos de esto, hace de su Torah algo secundario, umelachto ikar, y su trabajo, lo principal, osimoto tefelá la olam haba, se transforma en alguien secundario para el olam haba. Ok, voy a explicar un poco este punto primero. ¿Okay? En el olam hazé en el que nosotros vivimos, es muy importante tener conciencia y valorizar las realidades que tenemos frente a nosotros. Hay realidades que son principales y obviamente la principal de todas las realidades es el estudio de Torah que lleva al cumplimiento de las mitzvot, o sea, Avodat Hashem, y eso ya llevará a los otros dos puntos de los que vamos a ver más adelante, que son la relación consigo mismo y la relación con los demás. Akshav, pero la forma correcta de relacionarnos con el estudio de Torah y con el cumplimiento de las mitzvot tiene que ser de forma tal que sea lo principal, o sea, el ikar, que el ikar sea eso. Esto no quiere decir que sea, probablemente puede ser que no sea lo que nos tome más tiempo, puede ser que no, pero sí que la persona entienda, que la persona comprenda que aunque sea una vez al día, aunque sea una vez a la semana o una vez cada 15 días, tiene un shiur kavua, tiene una clase fija, eso es lo que lo está conectando
con un Olam Haba que también va a ser Ikari, va a ser principal. O sea, en otras palabras, las raíces del Olam Haba las construimos nosotros en el Olam Hazé. Y es por eso que es necesario que sepamos exactamente dónde enraizar, o sea, dónde poner nuestras raíces para que surja de ahí un tronco que sea fuerte. Ustedes saben, ¿no?, que en hebreo la palabra tronco se dice ikar. Ikar es un tronco, o sea, para que el tronco esté firme necesitamos que las raíces hayan sido puestas en un lugar que sea también fuerte. Entonces, en este mundo es necesario que todo lo que tiene que ver con lo espiritual sea lo principal. No quiere decir que sea lo que más abarque, puede ser que eso ya va a depender de las personas, pero que sí sea lo principal, que sí sea el ikar. En cambio, todo lo que tiene que ver con la parnasá, acá lo llama melajá, o sea, todo lo que tiene que ver con el trabajo, la parnasá, el sustento, que no queda desechado. En eso está también toda la vida familiar de una persona, etcétera, todo lo demás, que no se desecha en ningún momento, pero tiene un rol secundario. Como tiene un rol secundario y la Torá es lo principal, ese sistema que la persona construyó durante su vida lo va a acompañar también el Olam Haba, que va a tener ese mismo sistema, que el Ikar acá va a ser también el Olam Haba, siendo ahora él, la persona misma, el Ikar, porque se construyó así en este mundo, va a trascender al Olam Haba con el mismo sistema, siendo él el Ikar. ¿Bien? En cambio, si es afur, si es lo contrario, que la persona, el estudio de Torah es simplemente otro punto más en un sistema de puntos, entonces también cuando llega al Olam Haba va a ser simplemente él como algo más y no como algo principal. ¿A qué nos podemos referir? ¿De qué manera lo podemos pensar tal vez? O dar un ejemplo de esto. Yo creo que es necesario, sí, cuando hay estudio de Torah, obviamente hay que tratar de fortalecerlo lo que se pueda. Pero hay que entender también que muchas veces no siempre estamos ante un sistema de estudio de Torah que sea lejatjila o que sea a priori, o sea, lo óptimo, sino que a veces ya nos enfrentamos a un sistema que no es necesariamente el óptimo, pero hay que tratar de optimizarlo a la medida de nuestras posibilidades. Cuando, por ejemplo, hay una escuela que puede ser incluso una escuela religiosa, Dargot, niveles, y en esta escuela hay diferentes tipos de materias que se enseñan allí, siendo las materias, los que en hebreo se llaman Miksot Kodesh, otra materia más de un marejet, de un sistema de estudios. En ese caso, lo que está ocurriendo es que estamos poniendo a la Torá no como el Ikar, no como lo principal, sino que lo estamos poniendo como otro punto más, como otra materia más, como otra asignatura más que se debe estudiar. Y eso no es correcto, porque lo principal es el estudio de Torá. Todo lo demás es secundario a nivel de la enseñanza. Y así cuando una persona ya trabaja, el estudio de Torá es lo principal y el trabajo es lo secundario. Y lamentablemente cuando ocurren estos arreglos, ¿no?, en que el estudio de Torá es algo más dentro de un maharaj, de un sistema de enseñanzas, entonces las personas son educadas, y esto es el gran peligro, pensando que la Torá sí está, pero no es lo principal, es otra cosa más en la vida del judío. Pero no es así, o sea, la Torá y el cumplimiento de las mitzvot es lo principal. Todo lo demás gira alrededor. ¿Para qué? Dice Rabbeinu Yonah, porque así nos proyectamos también para nuestro Olam Haba. Continúa el Rabbi y dice, Rotzel Omar, después de que explica esto, Rotzel Omar, Shemishelo asa averot, la persona que no hizo pecados, Velo asa ha Torah ikar, y no hizo de la Torah lo principal,
Afilu im izkel hiot began Eden, incluso que tenga el mérito de ingresar al Gan Eden porque no tiene pecados, o muy pocos, niveles, obvio, ¿okay? Tafel hiye sham, va a tener un lugar secundario en ese Gan Eden. ¿Okay? O sea, que incluso que estamos hablando acá de un tzadik, persona que cumple Torah o mitzvot de una manera bien, o sea, no tiene pecados, o los que hizo recibió sobre él Teshuvah, Isurim, etc. Y después que se va de este mundo, se va al Gan Eden. Pero no puso a la Torah como el Ikar, entonces a pesar de que está en el Gan Eden, va a estar en un lugar secundario. Esta idea, el Ramjal en su libro, en Mesilat Yesharim, también la trae esta misma idea, pero la trae desde otra perspectiva. Muy interesante porque alguien podría plantear lo siguiente. Alguien podría decir, ok, es como el Ramjal lo estudia, y es como él dice que eso no hay que pensarlo así. Alguien podría decirnos, ok, Ceder, sabes, a mí no me interesa estar en el Gan Eden en un lugar principal, me conformo con estar en un lugar secundario, alevay que lleguemos, ¿no? Pero dice el Ramjal, no se puede pensar así. O sea, alguien puede decir, ok, cumplo Torah mitzvot, me dedico a cumplir mitzvot, kashrut, shabbat, hagim, etcétera, todo. Pero Torah, el estudio de Torah, no lo veo como algo tan necesario, porque de todas maneras tengo lo necesario como para poder saber lo que tengo que hacer. Entonces va a llegar al Gan Eden, le decimos que llega al Gan Eden, a un lugar secundario, y dice, me quedo en el lugar secundario, ¿ok? Es suficiente para mí. Dice Ramjal, esa no es la forma en que debe pensar una persona que quiere crecer espiritualmente. La persona que quiere crecer espiritualmente siempre tiene que siempre tiene que anhelar subir niveles, ir cada vez avanzando y no pensar que se conforma con menos, sino que en Torah hay que avanzar. Y ya lo hemos visto también en Jajamim anteriores que hablaron sobre este punto. ¿Okay? Entonces eso es lo que dice Rabbeinu Yonah, que incluso que cumpla Torah Mitzvot y que no haya hecho Averot, su lugar en el Gan Eden va a ser secundario si no puso a la Torah como Ikar. Esto es lo primero, o sea, la relación con Hashem. Punto número 2, trae Shammai, Emor Meat Beasearbe. Esto habla más de la persona consigo mismo, vamos a tratar de analizarlo en profundidad. Dice, habla poco y haz mucho. Esto es algo que conocemos, o sea, lo hemos escuchado esto muchas veces, ¿no? O hemos, de alguna u otra manera, hemos escuchado dichos o refranes que giran en torno a esta idea. Pero vamos a entenderla realmente según la Torah. Dice Rabbeinu Yonah, que she taftiach et haberja, cuando le prometas a tu compañero, la sot ba'aburo dabar, que vas a hacer algo por él, Emor lo meat beasearbe, dile poco, o sea, de las cosas que pretendes hacer por él, di menos, y finalmente cuando hagas por él algo, haz mucho más de lo que le dijiste que ibas a hacer por él. Behu midere hamusar behasidut. Dice Rabbeinu Yonah, este es el del musar y la hasidut. O sea, esta es la forma en que la persona tiene que comportarse. La persona misma, consigo mismo, tiene que plantearse su vida de esta forma. Si de alguna manera hace alguna abtajá, alguna seguridad, o le promete algo a alguien, que no sea todo lo que tiene en su energía hacer, sino que un poco. Y realmente cuando lo llegue a hacer, haga mucho más. Ya vamos a explicar también sobre otros puntos. La Madnu, dice el Rav, Belimdenu oto, no la Madnu, Belimdenu oto, me Abraham Avinu alaba shalom. ¿De dónde estudiamos esto? Lo estudiamos de Abraham Avinu alaba shalom. Sheneemar, como está escrito, que él dijo, Shamar, Vaekha pat lechem. Voy a tomar pat lechem, un poco de pan. Beaharkaj, y después está escrito, Vaikah gema, y tomó gema, o sea,
manteca, mantequilla, cosas hechas con leche, Behalav y leche, Ben Bakar Asher Asa. Y también el Ben Bakar, el novillo, el hijo del novillo, es un ternero que él había faenado para presentárselo a sus orjín, que eran los ángeles. Behi Midah Eliona. Esta es la Midah Eliona. Ustedes recuerdan el Maaseh, llegan los ángeles donde Abraham vino y él los invita a descansar debajo de un árbol y les va a les va a hacer una comida. Y al principio, cuando recién llegan, lo que dice delante de su sorjín es Baekach pat lechem. Voy a tomar, tomaré para ustedes, se refiere que pat lechem, o sea, pan, poco de pan. Y al final, cuando cuando les sirvió mucho. Les sirvió gemá, bejalab, y después de eso, bakar, asher asá, etc. ¿Bien? Y esto es la Midah Eliona. Acá, entre paréntesis, porque probablemente a veces cuando se trata del tema surge la pregunta, o hay quien pregunta, no tiene mucho que ver con la situación, pero normalmente se pregunta cómo es que les dio carne con leche. ¿Bien? Primero, no les dio carne con leche, les dio leche con carne, leche y carne, no estaba mezclado. ¿Bien? Y el primer punto dice acá que les dio de comer gemá y halab primero, y después vino la carne. Si lo vamos a estudiar en forma de pshat simple, sin que entendemos que Abraham no sabía que eran ángeles, simplemente, entonces primero les trae leche y después les trae carne. ¿Bien? ¿Y cuánto después? Pues podemos entender que hay una diferencia. Además, según lo que está escrito acá, fue leche, o sea, líquido, y gemá, que es también semilíquido. Por lo tanto, ni siquiera estamos frente a una gviná, a un queso que podría ser sólido y que por lo tanto tenía que esperar una cantidad de tiempo mayor. Sino les trae algo más o menos líquido, espera un poco de tiempo, probablemente hablando con ellos, etc. Después trae la carne. Para aquellos que quieran preguntar esto. Otras respuestas para lo mismo. Estamos ante a unas generaciones que la Torá todavía no había sido entregada, pero para según aquellos que opinan que Abraham sí la cumplía, etc. O sea, hay formas de responder a la pregunta si queremos ingresar allí. Pero lo importante aquí, y es para eso que Rabbeinu Yonah lo trae, es para decir que Abraham dijo que iba a traer poco y al final les trajo mucho. Continúa, y esto dice Behi Midah Elioná. Esto es una Midah Elioná, es una medida, es un comportamiento muy alto. Ve Razal, los sabios han dicho, Be Limduhu Mehabore Itbaraj, que esto se aprende, también en el Abod de Rabbi Natan se trae, que esto se aprende del Creador. Shelo ibtiach et Israel ela beshtei otiot, que solamente promete de abtajá, una abtajá a Israel, sino con dos letras. Sheneimar, como está escrito, Vedam Anoji. Vedam Anoji. ¿Bien? O sea, que va a juzgar al pueblo que va a torturar a Israel. Dan Anoji, yo juzgaré. ¿Bien? Dan, Dalet Nun, son dos letras nada más, que Akadosh Baruj Hu iftiach, Akadosh Baruj Hu promete que aquel pueblo que nos va a torturar, etcétera, etcétera, va a ser juzgado. Y esta promesa se da con dos letras. Dan. Ubeesrim beshiv'a milot vegealam, perdón, y lo sacó al galut con esrim beshiv'a milot, con 27 palabras. Sheneemar, como está escrito, O Yahanase Elokin Labo Lakachat Lo Goy Mikerev Goy. Allí el pasuk en Devarim va a tener esa cantidad de, si vamos a decir milot, o sea, son milá, es una palabra, ¿bien? Si contamos en el pasuk, vamos a encontrarnos con esta cantidad, es una drasha, ¿bien? ¿Qué nos viene a enseñar esto? Que Akadosh Baruj Hu
prometió juicio con 2 letras, Dan. Si vamos a estudiarlo de esa manera, Dan, 2, juzgaré, va a juzgar. Sin embargo, cuando hubo Geulá, y cuando sí salieron, y cuando sí Egipto fue juzgado, etc., fue muchísimo más. O sea, muchísimas más palabras, muchísimas más letras incluidas en esa Geulá. Esto es lo que dice acá Rabbeinu Yonah. Hay aquí un tema que es necesario también pensarlo y meditarlo, que es lo siguiente. Está diciendo el Rab que debemos tender a esta midá eliona, o sea, a este nivel alto de hablar poco y hacer mucho. Pero si ustedes se fijan, los ejemplos que él trajo son ejemplos en general de aftajot, o sea, de o promesas o cosas que se han dicho o que se han ofrecido. ¿Bien? Que Abraham ofreció pan y trajo un novillo, que Akadosh Baruj Hu ofreció juicio con 2 letras y trajo salvación con 27, dice acá el Rab, ¿no? Todo esto nos enseña que el ser humano, cuando tiene que hablar con los demás, cuando tiene que comportarse dentro del marco de la comunicación con las otras personas, ya sea a nivel de familia, ya sea a nivel de Keilah, de congregación o cualquier nivel, siempre a veces nosotros solemos ser distintos y hablar demasiadas cosas que pretendemos hacer y prometer demasiadas cosas que no siempre está en nuestras manos poder realizar. O sea, estamos comportándonos al contrario de lo que la Mishnah nos enseña, de lo que el Rab nos quiere explicar, de que la persona tiene que, por el contrario, en vez de prometer demasiado, a veces promesas que son altas y que tampoco están en su mano en ese momento de poderlas cumplir, que mejor no lo haga, sino que sea menos, o sea, que no sea tan exagerado en la manera de hablar en un principio, de prometer o de asegurar, etc. Porque primero no estamos totalmente seguros nosotros que vamos a poder llegar a cumplir y que por el contrario, si decimos cosas pequeñas, podemos aumentar. Y esa es precisamente la midá eliona, la capacidad de poder aumentar. Esto es importante tenerlo presente para todos los estudios que las personas hagan sobre la comunicación. Lamentablemente hoy día, en el mundo en que nosotros vivimos, la comunicación se ha transformado como en formas de hablar, en formas de comunicarse, valga la redundancia, donde no siempre impera la verdad. Y no me estoy refiriendo solamente al caso de la mentira, no solamente al engaño, a la mentira, a la corrupción, no me refiero solamente a eso, sino que muchas veces podemos señalar comportamientos o señalar formas de comunicación que no son completamente válidas, que no son completamente verdaderas sin ser mentiras, pero sí son pretensiones o expectativas de lo que uno mismo es que realmente no son así. Y eso es muy problemático para realmente hacer una Avodat Hashem como corresponde, porque las expectativas sobre uno mismo muchas veces son demasiado altas y realmente no lo son tanto. Entonces hay que saber tomarse las cosas con propiedad y cada vez que uno prometa algo, ya sea a otra persona, a la familia, al grupo, o asegure algo, dentro de los límites posibles, Besrat Hashem, si puede aumentar, bueno, midá elioná, que aumente. ¿Okay? Entonces eso es importante tenerlo presente, es una de las cosas que nos enseña acá Shammai. El tercer punto que Shammai dice es, sigue tratando el Emor Meat, Rabbeinu Yonah sigue explicando el Emor Meat antes de pasar al punto siguiente. Y dice así Rabbeinu Yonah, una segunda explicación sobre el Emor Meat, dice, Be'alze amar Rabbi Saadia Gaon.
Sobre esto dijo uno de los grandes sabios de los Geonitas, son los sabios anteriores a la generación de Rabbeinu Yonah, que son los Rishonim. Para que sepan, después que se cerra el Talmud, vienen los sabios que se llaman los Geonitas, los Geonim de Babel, y después de eso los Rishonim. Entonces está hablando Rabbeinu Yonah de un sabio de una generación anterior a él, una o dos antes que él. Entonces sobre esto dice Rabbeinu Sadia Gaon, Im kesheivtiach et aboteinu beshnei otiot, cuando Akadosh Baruj Hu prometió a nuestros sabios con dos letras, lo que dijimos antes de Dan, de juzgaré, beshnei otiot, asalahem kama nisim beniflaot. Finalmente les hizo muchos milagros para sacarlos de Egipto. A la Hageulá atidalavo, la Geulá que va a venir en el futuro, que sobre esa Geulá, la que va a venir en el futuro, se han escrito muchísimas hojas. El Tanaj está lleno, ¿no?, de las cosas que van a ocurrir. Be'aharita Yamim. Se escribió mucho sobre eso. Bekama Kundresim, y se escribieron muchos textos sobre la Geulá Atidá. Kama Sefarim Me'aftahot, y muchos libros prometiendo las cosas que iban a ocurrir en Aharita Yamim, en la Geulá. Bekama Nehamot Beyeshaya, por ejemplo, muchas Nehamot, consuelos que los profetas dijeron, por ejemplo, en el libro de Yeshaya, en el libro de Yirmiyá, en el libro de Yehezkel, entre Azar, Alahat Kama Bejama, dice, cuanto más que va a ser mucho, mucho, mucho mayor, Alahat Kama Bejama, que Niflaim Ihiyu Ma'asav, que maravillosos van a ser sus actos, Benafshenu Yodaat Meot, y nuestras almas lo van a conocer. Veyesh le'adam lachashov, y la persona debe pensar, Badavar belatet oto el livo, y mantenerlo siempre dentro de su corazón, Kishar gadol yelo, porque va a tener un shar gadol, una recompensa muy grande, mipene ha-bitachon, a causa de este bitachon. O sea, Rabbeinu Yonah está trayendo lo que dijo Rabbeinu Saadia Gaon. ¿Por qué? Porque quiere llegar a este punto, a la idea del bitachon. De la misma manera que en Egipto, Hashem dijo que a Israel iban a salir de Egipto, y lo dijo con dos letras. Finalmente les hizo muchísimos milagros para que salgamos de Egipto. Ahora estamos cerca de Pesaj. Ustedes van a estudiar sobre todos estos temas. Entonces, si es así con Egipto, la Geulá Atidá, o sea, cuando venga el Mashiach, sobre eso se han escrito libros y otros libros y otros libros, y los profetas hablan de las Nehamot, de todas las cosas que van a ocurrir, de los consuelos que van a ocurrir, cuanto más y más que va a ser mucho más de lo que está escrito. A eso se refiere. Y la persona debe tenerlo siempre en su corazón, dice. Esta aftajá, esta seguridad, porque eso es el tashtit, la base del bitajón. Del bitajón en Akadosh Baruj Hu, que lo que Hashem escribe poco, finalmente lo transforma en mucho. Eso es algo que debemos aprender para nosotros. Continúa ahora Rabbeinu Yonah con la explicación de la tercera idea, que es la idea con respecto al resto de las personas. No se olviden que Shammai está haciendo en una sola Mishnah revisión a 3 puntos: el estudio de Torah, el crecimiento personal que está relacionado con el bitajón, y ahora la relación con los demás. Dice, debes recibir a cada persona beseber panim yafot, o sea, a cada persona que venga delante de ti hay que recibirla en forma tranquila, educada, con empatía. Sheir'e, dice Rabbeinu Yonah, Sheir'e, que vea, Sheir'e lahem panim shel simcha. ¿Qué significa saber panim yafot? Él estudia que significa cara de alegría, o sea, que realmente es una alegría haberme encontrado con alguien o haber recibido a alguien en casa, que se vea como una alegría. Para que de esa manera el ruach habriot, quiere decir la empatía social, sea con él y sea muy cómodo con él. O sea, que haya un ambiente muy bueno con la persona, porque si alguien recibe a alguien
con alegría, obviamente que se crea un excelente ambiente, cosa que no pasa cuando es lo contrario, ¿no? אז רוצה לומר, quiere decir, dice Rab, שיתרחק ממידת הכעס, que se aleje la persona de la mala cualidad del כעס, del enojo, שהיא מידה רעה עד מאוד, que es una mala midá, muchísimo, que es una muy mala midá, בינהג עצמו, y que la persona se comporte a sí mismo, במידת הרצון, con la característica del ratzón. Ratzón significa voluntad en hebreo, pero también se aplica a la expresión ratzui, o sea, con aceptación, de aceptar a los demás. ¿Okay? Y por lo tanto, si lo hace, va a tener que alejarse del kaas. Enseguida vamos a explicar qué se refieren a ambas cosas. Be'al derech sheyu merutzin mimenu bene adam, de forma tal que las personas estén contentos con él. Vezo hi midah na'a umekubelet. Y esta es una midah, una característica bonita, buena y aceptable. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Vamos a tratar de explicar un poquitito más en profundidad a nivel de las midot, como Rabbeinu Yonah nos quiere enseñar. Una persona, vamos a empezar explicándolo en forma fuj. Una persona que recibe a otro con kaas, o sea, no con simja, sino de alguna manera con enojo o a veces con falta de empatía con la otra persona, es porque hay algo dentro de él que obviamente le impide recibir a la otra persona con simpatía, que puede ser por algún problema que tuvieron anteriormente, puede ser por alguna circunstancia que pasó o algo que le recuerda a esta persona o porque él está pasando un mal momento y no tiene que ver con la persona. También es posible eso, ¿okay? Que la persona está en este momento ante una situación o económica o de salud o familiar, etcétera, muy compleja. Entonces, cuando viene alguien, no se siente contento de recibir a esta persona. ¿Okay? Entonces, una de las posibilidades es que haya kaas, o sea, que haya algún tipo de rencor o de enojo con respecto a él, o que sea otro el problema y en este momento lo está canalizando en esta persona que está llegando. Viene Rabbeinu Yonah a partir de esta Mishnah y nos dice lo siguiente. La persona tiene que mostrarse con cara de alegría. Fíjense ustedes que está dicho mostrarse con cara de alegría. Y no está dicho que tiene que estar alegre, sino que tiene que mostrarse a ellos panim shel simcha. Uno podría pensar, pero esto parece un poco melajutino, un poco artificial. Si una persona está pasando un mal momento, ¿por qué tiene que alegrarse con la venida de alguien que probablemente en ese momento le perturbe o le moleste? ¿Por qué tiene que mostrar panim shel simcha? Entonces, a nivel muy simple, muy pashut, la forma precisamente de poder a muchas veces superar las dificultades que tenemos, además del bitajón que se construye con el punto anterior que dije, está en precisamente la posibilidad de poder conectar con la simja, de poder conectar en forma profunda con la simja, con la alegría. ¿Por qué? Porque tenemos mucho de lo que agradecer. Son muchas las cosas por las que nosotros deberíamos agradecer y lo hacemos. ¿No? Nos despertamos en la mañana, decimos Modeani, simplemente Shehzarta bi nishmati behemla. Solo por eso ya es una alegría enorme el poder despertar y poder vivir otro día más. Es una alegría y es una conexión infinita con Boré Olam que nos lo dio. Entonces eso debe despertar en nosotros una alegría profunda. A pesar que durante el día pueden haber dificultades o que podemos estar arrastrando dificultades por mucho tiempo, pero solamente el hecho de que estamos aquí, eso ya indica una alegría muy grande. Segundo, que estamos siendo parte de un proyecto que Akadosh Baruj Hu tiene con la humanidad
y eso se llama Am Israel, que a través de Torah o Mitzvot se conectan con él. Tercero, o sea, eso segundo también ya es una gran alegría. Tercero, esto que acabamos de decir hace que la persona se eleve espiritualmente y que trabaje sobre sí mismo. Estas alegrías que se van uniendo unas con otras son las verdaderas alegrías, las alegrías que son profundas, no el jolgorio o no simplemente las alegrías que son pasajeras, sino estamos hablando de alegrías profundas. Y estas son las alegrías que tienen que aparecer cuando una persona recibe a otra. Es por eso que la Mishnah dice, Mekabel kol et kol adam beseber panim yafot. Seber panim es la expresión del rostro. Que la expresión del rostro, las expresiones del rostro sean bonitas, o sea, alegría, pero una alegría profunda. Eso es lo que es necesario, y si eso funciona, si eso está, van a ver ustedes que es una excelente terapia para todos los otros problemas que la persona pueda tener. Recibir a la otra persona con alegría es, a nivel pnimí, interno, una forma muy, pero muy, muy profunda de poder avanzar en Avodat Hashem, avanzar en la perfección que la persona quiere alcanzar de sí mismo, en midot, etc., siempre con alegría. Entonces, dice, o sea, que realmente estoy muy contento de recibir a alguien Ratsui, que es la persona que llega a Ratsui, que es aceptado, que es alguien que está junto conmigo. Eso es algo muy, pero muy importante. Y es por eso que el Rab termina diciendo a este punto y dice, Zohi midana. Esto es una característica na'a, alegre, un mekubelet, y algo muy aceptable. Después del punto el Rab sigue y dice, Bealze, por este motivo, Ambru Chachmei Musar. Dijeron los sabios que estudian Musar, Retzonja Shetachpotz, la voluntad tuya, Retzonja, Shetachpotz, que quieras, Hafutz Mashelotachpotz, She'ein Adam Yachon Leasik, Sheyu Haolam Hafatzim Bo, Im Lo Ya'bor Hefzo Mipne Hefzam. Beibatel Retzono Mipne Retzonam. A traducir es como una especie de idea un poco extensa, pero es fácil entenderla. Dice así: que sea la voluntad de Hashem Retzonja, la voluntad tuya, Shetachpotz, que quieras. Acá vamos a tener que preguntar de qué tipo de Ratzon se está hablando. Y hay sobre esto Girsaot, ¿ok? Enseguida les explico. Primero vamos a traducir como él lo tiene acá, después vamos a explicar un poco más. Dice, la voluntad tuya es que quieras, que, o sea, que la voluntad tuya sea querer, que tú quieras. Hafutz, algo querido, Mashelot Achpotz, lo que todavía no es querido, simplemente. Beshein Adam Yachol Leasig, ya que una persona no puede alcanzar Sheyu Haolam Hafatzim Bo, de que en el mundo todos lo quieran a él. No podemos alcanzar que todos nos acepten o nos quieran a nosotros. Im lo ya'bor hefzom hefzan, a no ser que pase lo que yo quiero por sobre lo que ellos quieren. O sea que si ellos quieren algo, yo también lo quiero, y de esa manera me van a querer a mí. Beibatel retzono, y que la persona anule su voluntad, mi pene retzonam, frente a la voluntad de los demás. Ubazé, y de esta manera, yu lo oavim rabim, va a tener muchos amigos, beishmor nafsho, y va a cuidar su alma, miniskei bene adam, de todo tipo de daños que otras personas le puedan hacer. Ki amar'e lahem panim shel zaham, porque la persona que le muestra a los demás una cara amarga, de disgusto, isanuhu, lo van a odiar, beyezakuhu, lo van a dañar, beyebakshu leharealo, y las personas van a buscar cómo perjudicarlo. ¿Okay? ¿A qué se refiere esto? Es lo siguiente, la explicación es bastante simple
para yo tener que las personas me estimen y me amen, entonces muchas veces mi propia voluntad la tengo que anular frente a la voluntad de los demás. Ese es el reayón, ¿no? Y de esa manera, al anular mi voluntad frente a la voluntad de los demás, eso va a hacer que las personas se acerquen a mí, porque voy a mostrar hacia ellos ahavá, amor, por el hecho de anular mi voluntad frente a la de ellos. Eso es una cosa simple. Vamos a explicar un poquitito más este punto. Dicen los comentarios sobre la girsá que trae Rabbeinu Yonah, que está escrito lo siguiente, para que entendamos un poco más en profundidad. Raíte be Masejet Avot, está escrito en Masejet Avot, Mishnat Reuben, que una explicación se llama Mishnat Reuben Shekatab, que escribió así: Shehut Aut Sofer Besarich Lomar, hay que leer lo siguiente: Retzonja, tu voluntad, Shetejafetz, que quieras, Veaino, es decir, Et Retzonja, Sheanashim Acherim Yiyu Hafetzin o Merutzin Beja. La kavanah no es muy lejos de lo que explicamos, que las personas deben buscar querer aquello que los otros quieren de ti. Estamos obviamente hablando, porque a veces se puede descontextuar esto y pensar que si los otros quieren de mí que yo, no sé, no diga brajot, entonces tengo que no decir brajot para de esa manera estar contentos con los que estén contentos conmigo. No de eso estamos hablando, ¿ok? Estamos acá hablando de personas que están dentro de un marco de Torah o Mitzvot, que las diferencias pueden ser diferencias pequeñas con respecto a comportamientos, pero obviamente estamos dentro de un marco de Torah o Mitzvot, de un marco musarí, o sea, de un marco ético, y obviamente de un marco emuní, o sea, de un marco de emuná. Esas tres cosas Rabbeinu Yonah entiende, y tengo que decírselos para que quede claro, Rabbeinu Yonah entiende que estamos dentro de ese marco, que es la misma emuná, que es la misma alajá y que es el mismo musar. Solo que puede ser que hayan ciertas cosas que para una persona desee esto y el otro desee lo otro. Si estamos dentro del mismo marco, dice acá la explicación de él, trata de ver qué es lo que los otros quieren de ti y eso quererlo tú también, para que de esa manera se cree un ambiente de empatía máxima. Y quiero ser bien específico en esto, porque lamentablemente a veces se suele, esta parte de la explicación de Rabbeinu Yonah, se la suele extrapolar, como dije, a otro tipo de situaciones, pero no estamos hablando en otro tipo de situaciones, sino que dentro de los tres que dije, emuná, alajá y musar. Ahora quiero explicar cuáles pueden ser las circunstancias de las que estamos hablando y sobre las cuales tenemos que tratar de mejorar o levater a veces. Por ejemplo, digamos que existe una pareja que acaban de casarse, se compraron una casa, por ejemplo, y pongamos el caso bastante hipotético, que la esposa quiera que las cortinas de la casa tengan flores. En cambio, el esposo no quiere que tengan flores. O quieren que las flores sean más grandes, o el otro quiere que las flores sean más pequeñas. O sea, hay diferencias de opiniones sobre temas como estos, que aunque a las personas le parecen nimios, que le parecen cosas insignificantes, pueden traer a conflictos y pueden hacer aparecer otros conflictos. Entonces, en este caso, la persona musarí, la persona que leyó a Rabbeinu Yonah sobre lo que él está diciendo, es obviamente aquel que va a saber levatele tatzmo, anularse a sí mismo y querer aquello que los otros quieren que él quiera de este tema. Y ya sea el esposo, ya sea la esposa, va a decir, bueno, ella quiere una cortina con flores grandes, serán cortinas con flores grandes. ¿Okay? Y mostrarlo no siempre como una anulación de sí mismo, aunque lo es, sino como una forma ratsui, o sea, aceptable de poder convivir. Y así en muchos otros temas, ¿okay? Se da la misma situación.
Otra vez, esto no quiere decir, y no es esa la Kavaná, y quiero ser un poco explícito en eso, que si otras personas quisieran de mí que yo no dijera brajot, o que otras personas quisieran de mí que yo no cumpliera tal o cual mitzvah, o que la hiciera de tal o cual forma, cuando yo sé que es incorrecto hacerla de las formas que ellos la están planteando, obvio que en esos casos no estamos hablando, sino que estamos hablando en cosas pequeñas, pero no pierdan el norte, que cuando se habla de cosas pequeñas suelen ser cosas pequeñas que a veces traen grandes dificultades. Entonces conviene allí tener esta midá justamente de lekabel a cada uno beseber panim yafot, y querer que, o sea, hacer de manera tal que las personas entiendan que yo quiero lo mismo que ellos quieren. Y de esa manera crear un ambiente, una virá empática y simpática, y de una forma de vida que sea muchísimo más elevada, porque todo eso obviamente ayuda a servir a Kadosh Baruj Hu mucho mejor. Eso es lo que dice entonces Shammai. Y finalmente la misma explicación del Rab que trae al final dice: Ki amar elahem panim shel zaham. Voy a fijarme en esto. Aquel que le muestra a los otros cara de enojo. Isaneu, lo van a odiar. Beyazikuhu, lo van a dañar. Beyebakshu learrealo, y van las personas a buscar de alguna manera hacerle mal. Entonces eso también es importante de tener presente, que incluso que a veces nos puede costar un poco, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con Shgenim, vecinos, Keilot, comunidades o sociedades en las que nosotros vivimos, donde hay muchas diferencias de opinión sobre tantas cosas, siempre mostrar con los demás Sever Panim Yafot, porque eso nos quita varias cosas. Y una de las cosas que nos quita, uno que obviamente para nosotros es muy bueno, porque estamos elevándonos, sirviendo a Hashem, y de esa manera estamos mejorando nosotros, pero también nos quita muchos peligros de sobre nosotros mismos. ¿Bien? Muchas dificultades que no tendríamos por qué caer en ellas si nos hubiésemos comportado un poquitito más empáticos con los demás. ¿Bien? Esto es lo que dice Rabbeinu Yonah sobre esta Mishnah, que es la opinión de Shammai. Akshav, Mishnah Tet Zain. Seguimos en el primer Perek, en la Mishnah Tet Zain, o sea, la Mishnah número 16. Rabban Gamliel haya omer, ase lecha rav, veistalek minasafek, beal tarbe leaser omatot. Ok, primero les explico qué es lo que ocurrió ahora. Estamos hablando en una época en que ya terminan las 5 generaciones de Zugot, que se les había explicado. Uno era Nasi, el otro era Beddim, 5 generaciones, que terminan con Hillel y Shammai, lo último que estudiamos. Y ahora comienza de aquí en adelante otra etapa. Una etapa distinta, una etapa diferente. Esta etapa va a estar marcada principalmente por una familia, aquellos que son los descendientes de Hillel. Los que son descendientes de Hillel pertenecen, hay acá discusiones si es materna por línea materna o paterna, pero eso no es el punto central acá, a la familia del rey David, ¿bien? O sea, a la tribu de Yehuda. Y por lo tanto, quienes van a dirigir a Am Israel de aquí en adelante hasta que se cierre el Sanedrín, o sea, hasta que el Sanedrín sea eliminado por los romanos, los bizantinos más precisamente, van a ser personas que son descendientes del rey David, ya sea por línea materna o paterna. Y es la familia de Hillel, o sea, Rabban Gamliel, el que nosotros vamos a ver acá, es descendiente de Hillel. Si es el hijo, si es el nieto, sobre eso hay girsaot, hay opiniones, pero ustedes tienen que saber que de la última pareja, Shammai, de Hillel y Shammai, de Hillel continúa la línea de sucesión, que son los principales que van a dirigir a Am Israel de aquí en adelante.
Entonces nos encontramos con el primero de ellos, que es Rabban Gamliel, Mishnah número 16. Perek Rishon, Mishnah 16. Vamos a comenzar a leerla y Bezrat Hashem vamos a tratar de explicarla y después preguntas. Rabban Gamliel Ayaomer. Rabban Gamliel solía decir: Hacé leja rab, haz para ti un rab, que tengas un rabino, un maestro, Beistalek minasafek, y vas a salir, vas a poder no caer en la duda. Beal tarbe la asot omadot, y no aumentes en hacer conjeturas. Esta es la traducción simple. Voy a referirme primero a la primera, primero obviamente, ¿quién? Al primer punto que trae acá Rabban Gamliel, que él dice, Hacé leja rab. Si ustedes recuerdan, ya habíamos leído sobre esto en la Mishnah Vav, o sea, la Mishnah número 6, en nombre de Yoshua ben Perachia, que estamos hablando de Yoshua ben Perachia, es la segunda pareja. Él ya había dicho, Yoshua ben Perachia, Omer, Hacé leja rab, haz para ti un rab. Y después Kanel Haber, que compra un amigo, etcétera, eso ya lo habíamos estudiado. Ahora viene Rabban Gamliel y dice Hacé leja rab, pero Rabban Gamliel dice algo más. Dice, eso que te vas a hacer para ti un rab es lo que te va a ayudar a qué, a salir del safek. ¿A salir de qué? De la duda. Y sobre eso es lo que tenemos que tratar de entender, el por qué Rabban Gamliel aumenta el tema este de que eso te va a salvar de la duda. En cambio, cuando Yoshua ben Perachia lo dijo en forma clalí, Hacé leja rab, haz para ti un rab, y no nos explicó, en Pashut, en la Mishnah no, después el desarrollo sí, Rabbeinu no lo explica, pero en la Mishnah mismo no nos está dicho por qué o para qué. En cambio aquí sí, que en Rabban Gamliel sí dice para qué es necesario tener un rab, para poder salir del safek. Akshav, dice Rabbeinu Yonah, comienza Rabbeinu Yonah a explicar este punto y dice así: Rabban Gamliel haya omer Hacé leja rab beistalek minasafek. O sea, las cosas van juntas. Rotzel Omar quiere decir Sheyekabel Jabero le rab, que reciba a otro Yehudí como rab, o sea, a otra persona de Israel, que sea su maestro, Afal pi shelo hiye jajam yoter mimeno, a pesar que no sea más sabio que él. Beafilu im lo esik el jochmato, incluso que no llegue, el que es rabino no llegue a la jochma de él, que deisha istalek minasafek. ¿Para qué? Para que pueda salir de dudas. Ube Yerushalmi, en la Gemara del Talmud Yerushalmi, dice, Omer, está escrito ahí, Zil haiti lizaken. Dice ahí, anda, tráeme a un anciano, minashuk, del mercado, be ismuch ale, y me apoyaré sobre él. Be ashrelach, feliz para ti, shepeamim hejaham, que a veces el sabio, istapek beorah, lo que hace es enseñar, ve'eino yodea malomar, y no sabe completamente lo que decir, beistapek imiatir, beshema huasur, betir'e takala aliado. Va a explicar algo acá con respecto a una enseñanza que puede salir no buena, pero lo va a explicar de la siguiente forma. Yo simplemente lo introduzco porque esto hay que estudiarlo más en profundidad. El punto está en lo siguiente. Dice acá, recibe a alguien como rabino, incluso que no sea tan jajam como tú, o incluso que no llegue él a la jojma que tú tienes. Porque a veces ocurre que las personas que saben mucho de Torah, como son grandes los conocimientos que tienen, suelen tener muchísimas dudas a veces sobre qué realizar. ¿Bien? De pronto viene alguien y en forma, no sé, involuntaria se le cae una cucharita de leche dentro de un cli que tenía un guiso de carne, cualquier problema como este,
Y las deot son muchísimas. Si es una opinión así, sería de una manera, si es de esta otra, sería otra, etc. A veces necesitamos al Rab. Llamamos al Rab y le decimos, pasó esto, y él te dice, esto es lo que hay que hacer. Punto. Sin empezar a hacer demasiadas cosas, porque el rabino ya sabe precisamente que en ese caso es esto lo que es necesario hacer. ¿Bien? Y a pesar que puede ser que no sepa tanto, entre comillas, pero sí para el punto específico y para la Nikudá, o sea, para lo que se necesita en ese momento, está perfecto que así sea. Y por eso te saca del Safek. Porque normalmente los Sefekot surgen cuando las personas tienen muchísimas ideas. ¿Bien? Muchísimas ideas, como lo que le pasó a Shaul, que por tener tantas ideas en la mente, al rey Shaul al final no mató al rey de Amalek por la cantidad de ideas que tenía. Si en ese momento le hubiera preguntado al Rab, a Shmuel, que obviamente Shmuel sabía mucho más que él, pero le hubiera preguntado a cualquier Rab, no tienes que matarlo y punto, no empieces a hacer ningún tipo de heshbon, cualquiera que este sea. ¿Bien? Esto es lo que nos quiere decir Rabbeinu Yonah al principio de su explicación, y después va a traer otros puntos que Besrat Hashem los vamos a tener que desarrollar en la próxima clase, porque hay que profundizar un poco más. Ok, quedo por hoy hasta este punto. Vamos a volver a tomar de esta Mishnah en la próxima clase y a explicar un poco más qué significa eso de Istalek Minasafek, de salir de la duda. Si tienen preguntas, por favor.